Hola a todos, feliz año nuevo 2026！大家好，2026元旦快乐 ！Bienvenidos de nuevo al canal. Me emociona recibir este nuevo ciclo con ustedes. Hoy, mientras el mundo entero celebra, quiero pedirles una pausa. Cuando decimos feliz Yuan Dan, ¿alguna vez se han detenido a pensar por qué? ¿Por qué en la vasta y antigua lengua china se eligieron específicamente estos dos caracteres, Yuan y Dan, para nombrar el primer día del año? Hoy, en el umbral de 2026, no vamos a ser solo espectadores. Vamos a ser descifradores de secretos antiguos. Vamos a revelar el código de vida que late detrás de estos dos caracteres. Descubrirán que Yuan Dan no es solo una fecha en calendario. Es una filosofía de vida, una promesa milenaria sobre lo que significa volver a empezar. ¿Están listos? El viaje comienza ahora. Parte 1. Decodificando Yuan. El origen supremo. Primero, visitemos al carácter Yuan. Miren su forma ancestral. ¡Qué bien! Arriba, un trazo que en la antigüedad representaba lo alto o la cima. Abajo, una figura humana de pie. Este pictograma está señalando algo muy específico. La cabeza humana. Por lo tanto, el significado original de Yuan es cabeza. Es el punto de partida de nuestro cuerpo, el comandante. Y como la cabeza es lo más alto y vital, Yuan evolucionó naturalmente para significar el comienzo, el primero, el líder. Veamos cómo este concepto de liderazgo domina el idioma chino. Y en el tiempo es el punto cero. Yuan Nian, el primer año de una era. Yuan Yue, el primer mes del año. Yuan Ri, el primer día del año. Es el punto de partida del calendario. En la jerarquía humana es el jefe. Zhuangyuan, el primero en los exámenes imperiales, el título más alto para los eruditos antiguos. Yuan Shou, el jefe de Estado, literalmente la cabeza principal. Yuan Shuai, el mariscal supremo. Todos ellos son la cabeza en su campo. Pero el viaje de Yuan no se detiene allí. De significar el primero pasó a significar lo fundamental, lo básico. La base del lenguaje, Yuan Yin, vocales, los sonidos fundamentales. La base de la materia, Yuan Su, elementos químicos, los ladrillos del universo. Y ahora profundicemos una capa más. Si algo es el comienzo y lo fundamental, ¿de dónde viene su poder? Aquí es donde Yuan se vuelve profundamente filosófico, tocando el concepto de origen esencial. Yuan Qi no es solo energía, es la energía vital primigenia con la que nacemos, el aliento de vida mismo.
Si no viste el episodio anterior sobre Qi, te recomiendo que lo veas para entender mejor este concepto. Yuan Shen, la esencia fundamental de nuestro espíritu y conciencia. Aquí Yuan se acerca al concepto del Tao, el punto de origen de donde nacen las 10.000 cosas. Y sorprendentemente, esta antigua cabeza sigue viva en nuestro mundo moderno. En la tecnología Danyuan, la unidad básica de un sistema, el núcleo que forma todo el conjunto. Yuanjian, los componentes fundamentales que dan vida a cualquier dispositivo técnico. Y en las matemáticas, Yiyuan Fangcheng, ecuaciones con una sola incógnita, y en las que Yuan designa el punto fundamental del razonamiento matemático. Y en nuestra economía, el yuan, la unidad monetaria básica del renminbi, el meiyuan, el dólar estadounidense, y el ouyuan, el euro. Todos estos términos usan yuan para representar la unidad fundamental de valor, heredando el significado original de origen y base de este carácter. Miren qué fascinante. Yuan comenzó siendo una cabeza física y su significado se expandió como un río, fluyendo a través del tiempo, el poder, la filosofía y la vida moderna. Nos enseña que para entender cualquier comienzo, primero debemos encontrar su cabeza, su fuente de energía más fundamental. Pero un comienzo tan grandioso, ¿en qué tipo de momento debe ocurrir? Parte 2. Encuentro con Tan. El amanecer de la luz. Ahora demos la bienvenida a nuestro segundo protagonista, Tan. Su composición es quizás una de las imágenes más poéticas de toda la escritura china. Mírenlo. Arriba está el Ri, el sol. Abajo, una línea horizontal y que representa el horizonte o el mar. Es el sol que acaba de separarse de la línea del horizonte. Es el amanecer, el alba, el momento exacto en que la luz rompe la oscuridad. Este carácter captura el instante más esperanzador del planeta. No es el sol abrasador del mediodía, ni el sol poniente del atardecer. Es el primer aliento de luz, el despertar de todas las cosas. Es el punto yuan del día. De este significado original de amanecer, Tan pasó a referirse al día en sí mismo. Tenemos palabras como Yitan, literalmente un amanecer, pero se usa para decir si algún día o en el momento en que. Y hay un modismo impactante, Huiyu Yitan, que significa ser destruido en un solo amanecer. Nos recuerda crudamente la fragilidad de las cosas. Lo que tomó años construir puede desaparecer en un solo instante. El amanecer trae esperanza, pero también revela la impermanencia. Por ejemplo, 一座耗时数年建成的建筑，
在一场火灾中毁于一旦。Un edificio cuya construcción tomó varios años fue destruido por completo en un solo instante a causa de un incendio. Pero hay algo aún más hermoso. En la ópera tradicional china, los roles femeninos se llaman colectivamente Dan. ¿Por qué? Piensen en ello. La dignidad de la Zheng Dan. El papel femenino principal en la ópera china, de carácter serio y noble, es como la luz clara y estable del alba. La vivacidad de la Hua Dan, el papel femenino juguetón y encantador, es como el rocío brillante de la mañana. ¿Qué metáfora puede ser más exquisita que comparar la esencia femenina con el momento más fresco, puro y prometedor del día? Ellas son la luz del amanecer sobre el escenario. Así que, Dan no es solo una medida de tiempo, es una pintura, un estado de ánimo, una promesa de claridad. Y entonces, ¿qué sucede cuando el Yuan, que es el origen fundamental, se encuentra con el Dan, que es la luz del nuevo comienzo? Parte 3. El nacimiento de Yuan Dan, una colisión filosófica. Sí, se encuentran y dan nacimiento a Yuan Dan. Esto no es una simple suma de 1 más 1 son 2. Es una colisión entre filosofía y poesía. Un doble énfasis en la dimensión del tiempo. Yuan define su naturaleza. Este es el comienzo de todo. El punto de origen del siglo. La esencia fundamental de lo nuevo. Dan describe su paisaje. Este es un estado de amanecer, una esperanza que rompe la oscuridad. Un comienzo claro y brillante. Entonces, Yuan Dan significa el día que es la fuente fundamental de todo el nuevo siglo, amaneciendo con claridad y luz. Es mucho más profundo que decir primer día del año. Contiene la sabiduría de los antiguos. Cada año nuevo no es solo pasar una hoja en el calendario. Debe ser como el sol liberándose del horizonte. Un reinicio impregnado del poder del origen Yuan y la nueva luz, Dan. Nos llama a volver a nuestra esencia, Yuan, y bañarnos en la nueva luz, Dan, para crecer de nuevo. Aunque en la antigüedad china, Yuan Dan se refería al año nuevo lunisolar, y hoy se refiere al 1 de enero gregoriano. El peso filosófico que la palabra conlleva nunca ha cambiado. Está incrustado en el ADN del idioma. Amigos, esto es Yuan Dan. 2 caracteres, una misión del tiempo condensada. Comenzando desde el cuerpo humano, Yuan, y los fenómenos naturales, Dan.
cristaliza la comprensión más profunda del pensamiento chino sobre el tiempo. El tiempo no es una línea fría y recta, sino un ciclo lleno de ritmo. Y el inicio de cada siglo es tan precioso como el comienzo de la vida, tan brillante como la luz del alba. En este Yuandan de 2026, te invito, no lo trates como solo un día festivo más. Intenta sentir la confianza que te da Yuan para volver al origen y comenzar de nuevo desde la base. Siente el coraje que te ofrece Tan para atravesar la oscuridad y recibir la luz. Deseo que tengas un Yuandan en su sentido más auténtico. Un nuevo comienzo claro, luminoso, lleno de fuerza fundamental. Si este viaje ha despertado en ti un mayor interés por los caracteres chinos, o te ha ofrecido una nueva perspectiva de entender los comienzos, te invito a darle me gusta y a compartirlo con tus amigos. Y en los comentarios cuéntame, ¿cuál es tu deseo para este amanecer de 2026? Nos vemos en el próximo video. 我们下期视频见。Feliz 2026, Feliz 元旦，2026年快乐，元旦快乐。